Imagina un tiempo de oscuridad, un rey débil, Acab, gobernando Israel, pero completamente dominado por su esposa, la reina Jezabel. Ella no era israelita y trajo consigo la adoración a su dios, Baal. Lo consideraban el dios de la lluvia, de la fertilidad y curiosamente también del fuego. El pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, había abandonado a su Creador. Se habían olvidado de las maravillas que había hecho por ellos y ahora, en una amnesia espiritual colectiva, se arrodillaban ante ídolos de piedra y madera. El ambiente era denso. La sequía azotaba la tierra y la esperanza parecía una palabra olvidada. Pero en medio de esa decadencia surgió una figura inesperada. No era un general con un ejército, ni un noble con riquezas. Era Elías, un hombre del desierto, rudo, directo, vestido con pieles. No tenía poder terrenal, pero caminaba con una autoridad que no provenía de este mundo. Su voz era la voz de Dios en una generación sorda, y estaba a punto de protagonizar uno de los enfrentamientos más espectaculares de toda la historia. Elías no tenía miedo porque sabía quién lo respaldaba. Sabía que un hombre con Dios es mayoría, y estaba listo para desafiar a todo un sistema corrupto y demostrar, de una vez por todas, quién es el único y verdadero Dios. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que cambiaría el destino de una nación. El Monte Carmelo se convirtió en el epicentro de esta batalla espiritual. Elías, solo, convocó al rey Acab, a todo el pueblo de Israel, y lo más importante, a los 450 profetas de Baal. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Imagina la escena. De un lado un solo hombre del desierto, del otro una multitud de profetas paganos respaldados por el poder de la corona. En medio, un pueblo confundido, con el corazón dividido. Fue entonces cuando Elías lanzó una pregunta que atraviesa los siglos y nos confronta directamente a nosotros hoy. ¿Hasta cuándo vais a dudar entre dos aguas? Si el Señor es el verdadero Dios, seguidle a Él, pero si Baal lo es, id tras él. El silencio del pueblo fue la respuesta más elocuente. Estaban paralizados por la duda, cómodos en su indefinición. El desafío de Elías fue audaz y directo. Propuso una prueba irrefutable. Vamos a preparar 2 altares, dijo. Ustedes, los profetas de Baal, tomarán un buey y lo pondrán sobre su altar, pero sin prenderle fuego. Yo haré lo mismo en el altar del Señor. Luego ustedes invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del mío. El Dios que responda enviando fuego sobre el sacrificio, ese es el Dios verdadero. La propuesta era justa, pública y definitiva. No había lugar para trucos ni excusas. El pueblo aceptó. La confrontación había comenzado. El cielo estaba en silencio. La tierra contenía la respiración. Estaba a punto de revelarse quién tenía el poder real. Los ídolos mudos o el Dios vivo del universo. La prueba dio comienzo. Los 450 profetas de Baal se pusieron en acción. Desde la mañana comenzaron su ritual frenético. Prepararon su altar, colocaron el sacrificio y empezaron a clamar: «Oh Baal, respóndenos». Sus gritos resonaban en la montaña, pero el único eco era el del viento. Pasaron las horas. El sol del mediodía caía a plomo sobre ellos, pero no había respuesta. Nada, ni una voz, ni una chispa. Desesperados, intensificaron su ritual. Empezaron a danzar cojeando alrededor del altar, en un trance cada vez más violento. Sus gritos se convirtieron en alaridos, y entonces, Elías, observando el patético espectáculo, no pudo contenerse y se burló de ellos. Imagina la ironía. Les dijo: «Griten más fuerte. Seguro que es un dios. A lo mejor está meditando, o está ocupado, o quizás se fue de viaje. Tal vez está dormido, y tienen que despertarlo». Sus palabras eran un sarcasmo afilado que exponía la ridiculez de adorar un objeto sin vida. La provocación de Elías surtió efecto. Los profetas, humillados y furiosos, llevaron su devoción al extremo. Tomaron cuchillos y lanzas y comenzaron a hacerse cortes en el cuerpo, según su costumbre, hasta que la sangre corrió sobre ellos.
Pasó el mediodía, y siguieron con su trance profético hasta la hora del sacrificio de la tarde. Pero todo fue en vano. El cielo permaneció sellado. No hubo voz, no hubo respuesta, no hubo fuego. El silencio de Baal fue la prueba más contundente de su inexistencia. El primer acto de este drama divino había terminado con un fracaso rotundo y sangriento. Cuando el sol comenzaba a descender, marcando el fin de un día de rituales inútiles, llegó el turno de Elías. La multitud, agotada y quizás algo escéptica después de ver el fracaso de los profetas de Baal, se acercó para observar. Elías no construyó un altar nuevo. Lo primero que hizo fue restaurar el altar del Señor, que estaba en ruinas, un símbolo poderoso. Antes de que el fuego de Dios pueda caer, el lugar de adoración debe ser reconstruido. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, recordándoles su identidad y su pacto olvidado. Reparó el altar, colocó la leña de forma ordenada y preparó el sacrificio. Pero entonces hizo algo que desafiaba toda lógica, algo que parecía sabotear su propia prueba. Le dijo a la gente: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el sacrificio y sobre la leña. Y lo hicieron. Luego dijo: háganlo por segunda vez. Y lo hicieron de nuevo, y aún no satisfecho, ordenó: háganlo por tercera vez. El agua empapó completamente el sacrificio, la leña y las piedras. Corrió por todo el altar hasta llenar una zanja que Elías había cavado alrededor. Era un altar imposible. Humanamente, era inconcebible que algo así pudiera arder. Cualquier posibilidad de truco, cualquier chispa oculta, había quedado literalmente ahogada. Elías estaba demostrando su fe absoluta. Estaba creando una situación en la que solo una intervención sobrenatural, un milagro innegable, podría funcionar. Estaba preparando el escenario para que nadie pudiera dudar de que la respuesta, si llegaba, vendría directamente del cielo. Con el altar empapado y la multitud en silencio expectante, Elías se acercó. No gritó, no danzó, no se hirió a sí mismo. Simplemente levantó su voz al cielo en una oración corta, precisa y llena de fe. Dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Su oración no era un espectáculo, era una petición humilde para que la gloria fuera solo para Dios. Y entonces ocurrió lo imposible. En ese mismo instante, descendió fuego del Señor desde el cielo. No fue una pequeña llama, fue un fuego consumidor que devoró el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el polvo. Y no solo eso, el fuego lamió y evaporó hasta la última gota de agua que había en la zanja. Fue una demostración de poder tan abrumadora, tan absoluta, que no dejó lugar a ninguna duda. Ante semejante manifestación divina, el pueblo entero, que había estado vacilando, cayó rostro en tierra. El miedo, el asombro y la convicción se apoderaron de ellos, y de forma unánime un grito brotó de sus gargantas, un grito que confirmó el veredicto del cielo: El Señor es Dios, el Señor es Dios. La prueba había terminado. La victoria no fue de Elías, fue del Dios que responde con fuego. La historia del Monte Carmelo no es solo un relato antiguo. Es un mensaje vivo para nosotros hoy. Dios sigue siendo el Dios que responde con fuego. Quizás ya no con un fuego físico que consume altares, pero sí con un fuego espiritual que transforma vidas. Un fuego que consume nuestra apatía, que quema nuestras dudas y que enciende nuestros corazones con una pasión renovada por Él. Vivimos en un mundo lleno de ídolos modernos: el dinero, el éxito, el reconocimiento, el placer, y muchas veces, como el antiguo Israel, nos encontramos claudicando con el corazón dividido entre Dios y las ofertas del mundo. Pero Dios sigue lanzando la misma pregunta: ¿hasta cuándo dudarán? Él sigue buscando hombres y mujeres como Elías,
Personas comunes que se atrevan a creer cuando todo parece imposible, que se animen a pararse firmes por su fe cuando todos a su alrededor se arrodillan ante los Baales de nuestra era. La lección del Carmelo es clara. Nuestro Dios es un Dios vivo. Él no es una idea, una filosofía o una tradición. Él es poder. Él es realidad. Y está esperando que, al igual que Elías, reconstruyamos los altares en ruinas de nuestro corazón y lo desafiemos en fe. Que nos atrevamos a orar. Respóndeme, Señor, para que el mundo sepa que tú eres Dios. Porque el Dios que responde con fuego, hoy y siempre ese es Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este mensaje te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Que el fuego de Dios encienda tu vida.